nombre es Ana María Arredondo González, soy médica especialista en medicina interna y reumatología. Hoy vamos a hablar sobre tratamiento de lupus eritematoso sistémico sin tener en cuenta la nefritis lúpica. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es característicamente una enfermedad muy heterogénea, no solamente desde el punto de vista fisiopatológico, sino también desde el punto de vista clínico. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por agrupar los pacientes con ciertas características para facilitarnos la toma de decisiones a la hora de decidir uno u otro tratamiento. Sin embargo, en la clínica podemos darnos cuenta como casi que no existen dos pacientes con lupus eritematoso sistémico iguales. Esta característica de heterogeneidad tiene una implicación muy importante en el tratamiento y en todo lo que vamos a hablar a través de la conferencia. Otra característica fundamental del lupus eritematoso sistémico es que de alguna forma su curso es impredecible. Si bien hay pacientes que tienen fenotipos de lupus más leves y otros pacientes con fenotipos de lupus más severo, para nosotros es muy difícil predecir en qué momento va a haber una reactivación de la enfermedad o en qué momento va a aparecer una manifestación nueva o en qué momento va a haber una manifestación que amenace la vida. Hacemos muchos esfuerzos terapéuticos para disminuir esta probabilidad de que los pacientes lleguen a tener recaídas. Sin embargo, la predicción de estas recaídas o de la respuesta al tratamiento en este momento no es completamente precisa. Y por supuesto, la tercera característica fundamental que tiene implicaciones grandes en el tratamiento del lupus es que es una enfermedad que se caracteriza por tener exacerbaciones. Más adelante vamos a ver cómo hay diferentes patrones de la enfermedad en donde no todos los pacientes tienen el mismo curso, pero siempre los pacientes tienen exacerbaciones o flares, como lo decimos en inglés, y que pues es una de los objetivos del tratamiento, disminuir el número de estas exacerbaciones. Entonces tenemos una enfermedad en donde hay mucho de dónde escoger, ¿no? Hay variedad y dificultad también en la toma de decisiones, porque tomar uno u otro osito a veces no va a ser tan fácil dependiendo del escenario clínico en donde lo estemos atendiendo. Entonces, pues dentro del grupo grande de pacientes que diagnosticamos con lupus eritematoso sistémico, tenemos diferentes fenotipos. Hay, por ejemplo, pacientes que tienen comorbilidades o asociación con otras enfermedades autoinmunes que a su vez afectan el curso del lupus, como por ejemplo el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o el síndrome de Sjögren, que tienen otras implicaciones clínicas y que nos pueden llevar a tomar decisiones terapéuticas distintas. Hay pacientes con lupus, por ejemplo, que tienen predominio de manifestaciones renales o predominio de manifestaciones severas, como podrían ser neuropsiquiátricas o hematológicas severas. Mientras que hay otros pacientes que tienen predominantemente otras características, como podría ser un fenotipo de compromiso cutáneo y articular. Entonces, siempre antes de decidir un tratamiento también tenemos que enmarcar nuestro paciente dentro no solamente de los diferentes fenotipos de pacientes con lupus que existen, sino también qué comorbilidades tienen que nos puedan afectar el tratamiento. Entonces, característicamente, pues, los pacientes con lupus se enmarcan en un curso de exacerbación y remisión, que como vemos en el panel, la línea azul continua pues nos muestra cómo la actividad de la enfermedad puede subir o bajar en diferentes momentos del tiempo y esto se relaciona directamente con el daño de órgano que pueda llegar a tener el paciente, que en el panel está identificado con la línea roja continua. Entonces, un paciente a través del tiempo, de todas las décadas que tiene lupus y todas las exacerbaciones y remisiones por periodos de tiempo que tiene durante tantos años, paulatinamente va teniendo cada vez más daño de órgano dependiendo de las manifestaciones que ha tenido. Entonces, siempre también debemos pensar la enfermedad desde este punto de vista, como no siempre después de una reactivación de la enfermedad el paciente va a quedar en un estado basal en donde hay un funcionamiento perfecto de todos sus órganos y sistemas. Puede que después de cada exacerbación quede algún grado de daño de órgano y eso es algo que también nos sirve para ajustar el tratamiento en ciertos escenarios clínicos. El grupo de reumatólogos de Toronto, dirigido por la doctora Daphna Glandman, publica este estudio con más de 200 pacientes en donde retrospectivamente ellos vigilan
cómo son las características de los diferentes grupos de pacientes con lupus dependiendo del patrón de exacerbaciones que tienen los pacientes. Y se obtienen datos muy interesantes del estudio de más de 200 pacientes canadienses, en donde pues, hay un subgrupo de pacientes que ellos denominan monofásicos, que son aquellos pacientes que tienen una gran exacerbación al principio de la enfermedad, pero después pueden permanecer muchos años en remisión, pacientes que tienen un compromiso de reactivación y remisión, que son la mayoría de pacientes, como veremos más adelante, que son estos pacientes que en el curso de décadas con la enfermedad tienen algunos meses o algunos años en donde están activos, otros periodos de tiempo en donde tienen remisión, pero vuelven a tener exacerbación al cabo del tiempo. Y un tercer grupo principal de pacientes que son los persistentemente activos, que afortunadamente no son la mayoría, pero que son aquellos pacientes que a pesar de que tienen acceso a las terapias y optimización de medicamentos y uso de medicamentos, de manera adecuada, a pesar de todas estas estrategias terapéuticas, permanecen activos por diferentes factores que están descritos en la literatura. Entonces, se estima que más o menos entre el 60 y el 70% de las pacientes con lupus pueden tener este fenotipo de recaída-remisión. ¿Sí? La mayoría de pacientes, y esto nos debe hacer pensar siempre en la clínica como cuando ya tenemos la paciente controlada, que estamos en plan de desmontar el tratamiento con glucocorticoide, de dejar el ahorrador de glucocorticoide, siempre puede haber una reactivación de la enfermedad porque la mayoría de pacientes con lupus tienen este fenotipo. Entre un 10 y un 15% entran en un estado que se llama remisión prolongada, que son estas pacientes que tienen actividad de la enfermedad al inicio, se diagnostican, se les da tratamiento y luego siguen un largo periodo de tiempo en remisión. Estas son esas pacientes que duran mucho tiempo con antimalárico, que ya no requieren glucocorticoide, que simplemente tenemos que controlar factores de riesgo adicionales y prevenir o vigilar la aparición de recaídas, pero que pues, afortunadamente estas pacientes no vuelven a tener reactivación de la enfermedad. Y también entre un 10 y un 15% de pacientes que, como lo mencionamos, siempre están activos a pesar de todos los tratamientos que se les den o toda la optimización del tratamiento que se pueda hacer. En este estudio canadiense, ellos identificaron que los pacientes con este fenotipo de actividad persistente tienen más daño de órgano cuando se comparan con los pacientes que tienen recaída-remisión o que evidentemente están en remisión permanente. Entonces, tener un paciente con actividad prolongada hace que el daño de órgano sea mayor. También ellos establecieron que hay unos factores de riesgo para enfermedad severa. Y estos fueron en la cohorte de Toronto las pacientes de raza negra y que tengan el SLEDAI muy elevado en los primeros años de enfermedad. Estos dos grupos de pacientes fueron aquellos que se presentaron con más daño de órgano. Y los pacientes que tuvieron más efectos secundarios relacionados con lupus y con el tratamiento del lupus como osteoporosis y enfermedad cardiovascular fueron los pacientes que tenían fenotipo de actividad persistente y los fenotipos de recaída-remisión. Por supuesto, esto relacionado con los medicamentos que utilizamos para tratar la actividad de la enfermedad, específicamente las dosis acumuladas de glucocorticoides que tienen estos pacientes durante el transcurso de la vida. Entonces, ¿qué queremos con el tratamiento de lupus? Tres cosas. Mejorar la sobrevida a largo plazo. El lupus es una enfermedad que tiene un porcentaje de mortalidad muy relevante, sobre todo en manifestaciones severas. Entonces, queremos mejorar la sobrevida de estas pacientes. Segundo, prevenir el daño de órgano. Como vimos, cada reactivación de la enfermedad se relaciona con un poquito más de daño de órgano. Y esto no solamente es el compromiso renal, sino seguramente otros órganos y sistemas también los podemos ver cómo se deterioran con el tiempo, con el curso de las recaídas de la enfermedad. Y lo tercero, y muy importante y probablemente más importante para el paciente, es la mejoría de la calidad de vida o permanecer con una buena calidad de vida a pesar de tener una enfermedad crónica que requiere tratamiento de forma permanente.
Y la estrategia entonces preferida para tratar el lupus en la actualidad y que tomamos la referencia de artritis reumatoide es la estrategia Treat to Target. Cada vez se sabe que esta estrategia se relaciona con menos índices de daño de la enfermedad y por ende es la estrategia que debemos tomar para dirigir el tratamiento de nuestras pacientes con lupus. La estrategia Treat to Target tiene 4 principios que se extrapolan también del tratamiento de la artritis reumatoide y en el cual pues evaluamos y diagnosticamos nuestra paciente con lupus y lo primero que debemos hacer es establecer la meta terapéutica. La meta terapéutica puede ser remisión de la enfermedad o baja actividad de la enfermedad, como lo veremos más adelante, y esto de qué depende, de las características de la paciente, de su entorno, pues de lo que hace, digamos, el acceso a los servicios de salud que tiene, el estado clínico de la paciente. No todas las pacientes seguramente las vamos a poder llevar a estados de remisión, entonces lo primero es establecer esa meta. Lo segundo es ejercer el tratamiento para lograr la meta. Entonces, darle el tratamiento dirigido a las manifestaciones clínicas que presente. Lo tercero sería monitorizar el blanco terapéutico. Entonces, como lo veremos más adelante, cada vez las escalas con las que medimos la actividad, la remisión o la baja actividad del lupus son más fáciles de aplicar en las pacientes y eso hace que en la clínica pues esto sea realmente más práctico y que no solamente sean escalas que veamos en ensayos clínicos controlados y que parezcan imposibles de aplicar en la consulta del día a día. Entonces, monitorizar frecuentemente estas metas de tratamiento para evaluar cómo está sirviendo, cómo está funcionando este tratamiento que elegimos al principio, es el tercer paso de la estrategia Treat to Target. Y por último, el cuarto paso, pues es la optimización de las estrategias terapéuticas dependiendo de las mediciones frecuentes que hagamos de la actividad de la enfermedad. Entonces, con esta estrategia extrapolada de lo que ya todos conocemos y hacemos en artritis reumatoide, se han logrado beneficios muy grandes para las pacientes con lupus. Entonces, la definición DORIS, que es la definición de remisión en lupus eritematoso sistémico, es la ideal. Lo que queremos es que la mayoría de pacientes estén en remisión de la enfermedad y lo que recomiendan los expertos es utilizar esta definición, que es muy fácil porque es el SLEDAI clínico, que no incluye parámetros de laboratorio, y eso es muy importante para nosotros en Colombia y en nuestros países latinoamericanos, porque no siempre tenemos acceso a tener laboratorios completos en estas pacientes, que el SLEDAI clínico sea de 0. La escala global del médico o la evaluación global del médico prácticamente negativa, menor de 0.5, independientemente, como lo mencionamos, de los laboratorios o de las serologías, y el paciente puede estar con antimalárico siempre con bajas dosis de glucocorticoides. Si el paciente está con dosis intermedias, por ejemplo, no podemos decir que está en remisión de la enfermedad, y que tenga dosis estables de medicamentos inmunosupresores con buena tolerancia. Entonces, puede estar bajo tratamiento y estar en remisión de la enfermedad. Mientras que la definición de baja actividad de la enfermedad, que es el ELDAS, también se basa en el SLEDAI 2000, que el SLEDAI 2K debe estar por debajo de 4 o igual a 4, con ausencia de manifestaciones severas de la enfermedad o cambios significativos en la actividad de la enfermedad medido por SLEDAI, que la escala de actividad o de evaluación del paciente esté menor de 1, también con dosis bajas de glucocorticoide y con una dosis estándar de medicamentos inmunosupresores que sean bien tolerados por un largo periodo de tiempo. Entonces, estas son como las dos definiciones clínicas muy fáciles de aplicar en donde se enmarca toda esta estrategia Treat to Target. Y para volver al esquema del daño de órgano comparado con la reactivación de la enfermedad, pues sabemos cómo los tratamientos o la actividad convencional de la enfermedad, que en la mayoría de pacientes es recaída, remisión, que vemos en el panel de arriba, se relaciona con mucho daño de órgano, como se ve en la línea roja, mientras que en el panel de abajo, si hacemos una estrategia Treat to Target óptima, en donde mantenemos al paciente idealmente en remisión de la enfermedad, pues el daño de órgano que se ve en la línea punteada roja va a disminuir de manera muy importante. Recuerden que esa es una de las metas del tratamiento de artritis reumatoide, disminuir el daño de órgano, y claro que disminuir el daño de órgano también favorece la calidad de vida de la paciente, su funcionalidad, digamos, todo el desarrollo normal de esta persona en la sociedad, en la familia, en su grupo
social, entonces hacerlo todos los días en el consultorio y volverlo cotidiano como lo hacemos en artritis reumatoide es absolutamente importante. Ya para entrar un poquito en materia y hablar de farmacología y de los medicamentos que vamos a utilizar en lupus eritematoso sistémico, pues hay dos guías grandes de tratamiento del lupus que tienen una revisión de la literatura muy robusta y que además sus autores son personas con gran experiencia en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, entonces la recomendación de expertos en estas guías también tiene un peso muy importante para nosotros como reumatólogos. Están las guías latinoamericanas que son de Panlar y Gladel, un gran esfuerzo pues, de estas dos asociaciones y que tienen además en cuenta las características propias de nuestros países latinoamericanos para hacer sus recomendaciones, guías de 2018 y del 2019 las guías europeas del tratamiento del lupus que también tienen como se acostumbra en esta asociación una revisión de la literatura muy robusta y también unas recomendaciones de expertos pues basadas en la práctica clínica, en este caso ya en los países europeos. Entonces vamos a hablar de algunas de las manifestaciones principales. Entendiendo el lupus como una enfermedad muy heterogénea, no existen guías o no existen recomendaciones de tratamiento para absolutamente todas las manifestaciones clínicas del lupus, muchas de ellas se extrapolan de otras enfermedades o simplemente se basan en la recomendación de expertos por la poca frecuencia que llegan a tener algunas de las manifestaciones de la enfermedad. Entonces lo que les voy a resumir a partir de este momento es una mezcla de las recomendaciones latinoamericanas y europeas en cuanto a los medicamentos que se utilizan en las manifestaciones más frecuentes o de más impacto clínico, exceptuando la nefritis lúpica. Mención especial para la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina debe utilizarse en todos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. La única excepción es que el paciente tenga una contraindicación para el uso de la hidroxicloroquina, que podría ser una reacción alérgica, por ejemplo, o un efecto adverso que impida completamente el uso. Por lo demás, todos los pacientes deben utilizar hidroxicloroquina. Es bien conocido que la hidroxicloroquina disminuye el riesgo de que el paciente tenga reactivación de la enfermedad y tiene un impacto sobre mortalidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces es fundamental que el standard of care del lupus eritematoso sistémico siempre incluye un antimalárico. Hidroxicloroquina es lo que se menciona en las guías internacionales. Sabemos que en nuestro país no está disponible en todas partes, en ese caso la cloroquina también tiene este beneficio en las pacientes por lupus. Entonces, cuando hablemos de hidroxicloroquina podemos hablar en general de los antimaláricos que tengamos disponibles en nuestra práctica. La toxicidad retiniana se ha vuelto la principal preocupación para el uso de la hidroxicloroquina, porque la toxicidad cardíaca realmente pues, parece ser muy baja en pacientes con lupus y no es una preocupación actual en el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, pues sí hay toxicidad en la retina, aunque el porcentaje de pacientes que tienen toxicidad retiniana en los estudios a largo plazo no supera el 10% en tratamientos de hasta 20 años. Entonces, los expertos hacen mención pues, a la importancia de hacer búsqueda activa de maculopatía en pacientes en tratamiento con hidroxicloroquina por largo tiempo, con evaluaciones óptimas por oftalmología anuales, ¿sí? Que incluyan exámenes para estudiar la mácula, pero esto no puede impedir el uso del tratamiento con hidroxicloroquina o el inicio temprano en el caso que no se tenga disponible una valoración rápida por oftalmología. Importante también la dosis de la hidroxicloroquina, que es otro de los temas de gran debate en la actualidad. La dosis de 5 miligramos por kilo de hidroxicloroquina al día es una dosis que se considera segura. Hasta 5 miligramos por kilo la toxicidad retiniana de la hidroxicloroquina se mantiene muy baja y es una dosis que clínicamente sí ha demostrado beneficio en cuanto a exacerbaciones y mortalidad. Entonces, calcular la dosis por peso es importante, no es una dosis estándar para toda la vida, esto va a variar de acuerdo al peso del paciente y hacer el estudio de maculopatía anual, ¿cierto? Hay factores de riesgo para hacer maculopatía, los pacientes que utilicen el medicamento por muchos años o que utilicen dosis muy alta o que tengan enfermedad renal crónica, aquí hay algo importante, o que ya tengan una enfermedad macular presente. Entonces hay que alcanzar ese balance perfecto entre dosis acumulada de hidroxicloroquina y riesgo de activación de la enfermedad. En general,
la recomendación es que este riesgo no nos limite para utilizar el medicamento que tiene grandes beneficios para los pacientes. Los glucocorticoides, entonces, hacen parte de la base del tratamiento del lupus eritematoso sistémico, porque dan un alivio rápido en el caso de que haya actividad de la enfermedad, tanto actividad severa como actividad no severa. Sin embargo, su tratamiento a largo plazo pues tiene grandes efectos adversos y pues también se relaciona con daño de órgano o con otras comorbilidades como la osteoporosis. Entonces, si bien los utilizamos en momentos agudos para tratar exacerbaciones de la enfermedad, a largo plazo siempre debemos propender por utilizarlos a bajas dosis o incluso suspender el glucocorticoide. Entonces, hay principios para el uso de glucocorticoides que nos recomiendan los expertos. En caso de actividad severa, utilizar pulsos de metilprednisolona, dosis de pulso que pueden ir entre 250 miligramos y 1000 miligramos de metilprednisolona dependiendo del escenario clínico en el que nos estemos moviendo, con especial énfasis en que últimamente sabemos que los pulsos de 1000 miligramos cada vez son más innecesarios porque no tienen un beneficio adicional por encima seguramente de los 500 miligramos al día. Y pulsos por hasta 3 días es la recomendación actual, que también tiene pues un beneficio similar al que podrían tener 4 o 5 días de pulso. Entonces, actividad severa, siempre pulsos de metilprednisolona. Después del pulso siempre hay que utilizar dosis intermedias de glucocorticoide y las dosis intermedias se deben ir disminuyendo paulatinamente para llegar a dosis bajas o incluso a retirar el glucocorticoide lo más pronto posible. No debemos utilizar dosis altas o intermedias de glucocorticoide en lupus eritematoso por largo tiempo. Esto es una recomendación fundamental. Y tercero, el tercer principio de tratamiento con glucocorticoides es que hay que empezar tempranamente en los medicamentos inmunosupresores, con el fin de disminuir la dosis acumulada de glucocorticoide, lo cual nos va a permitir disminuir el daño que estos medicamentos hacen en las pacientes con lupus cuando se utilizan por largo tiempo. Vamos a empezar entonces con manifestaciones específicas. El compromiso cutáneo. Mención especial para el bloqueador solar. El bloqueador solar se debe utilizar en todas las pacientes con lupus, igual que la hidroxicloroquina. Entonces, no solamente las pacientes que tienen lupus cutáneo deben utilizar bloqueador. Siempre asesorarnos de nuestros colegas dermatólogos cuál bloqueador es el más efectivo o el más adecuado para cada paciente según su tipo de piel. Siempre un bloqueador medicado con un buen factor de protección y utilizarlo varias veces al día, incluso en casos en que no tenga exposición directa a la luz solar. La exposición a los rayos ultravioleta pues es uno de los factores principales que se relacionan con activación del lupus eritematoso sistémico, no solamente del lupus cutáneo. Entonces, en este punto, pues hacer esa mención fundamental para la protección solar en todas las pacientes con lupus eritematoso sistémico. Segunda mención especial, cesar el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores también principales que se relacionan con alta actividad de la enfermedad o con recaídas. Entonces, toda paciente con lupus debe quitar o cesar el hábito de tabaquismo. También se menciona mucho para el tratamiento del compromiso cutáneo en lupus la importancia de la biopsia cutánea. Hay manifestaciones clínicas que son muy propias de la enfermedad y tal vez clásicas, pero hay otras manifestaciones que tienen mimics o imitadores o diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer necesariamente con estudio histológico. Entonces, asumir que todas las lesiones cutáneas son secundarias al lupus a veces nos puede llevar a errores en el tratamiento, por ende la mención especial para la realización de biopsia cutánea en estas pacientes para confirmar el diagnóstico de lupus en el caso de estas manifestaciones que tienen muchos diagnósticos diferenciales es muy importante. Entonces, las manifestaciones cutáneas de lupus pueden ser tan leves como el eritema malar y tan severas como la paniculitis lúpica, que es deformante. Entonces, en este espectro de manifestaciones tenemos que mover también el tratamiento del paciente. La primera línea de tratamiento siempre pues los glucocorticoides o inhibidores de calcineurina tópicos en el caso del lupus cutáneo. Por supuesto, el antimalárico que ya sabemos que se utiliza en todas las pacientes con lupus y
en casos en que no sea suficiente con tratamiento tópico y antimalárico, el glucocorticoide sistémico. Esta sería la primera línea de tratamiento en donde el 60% de las pacientes van a mejorar. Ya si no hay mejoría, pues viene una segunda línea en donde tenemos un gran espectro de medicamentos inmunosupresores. El principal probablemente que utilizamos es el metotrexate. En segundo lugar, la satioprina, que está recomendada en la guía PANLAR, en el caso pues, que no haya mejoría con esa primera línea, pero en otros casos especiales podemos utilizar retinoides, dapsona, incluso mofetil, micofenolato o ciclosporina con una especial atención a la toxicidad que puede llegar a tener la ciclosporina. En el caso de más refractariedad o que el paciente requiera terapia biológica, el uso de belimumab o rituximab también está recomendado para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas y la ciclofosfamida en casos de manifestaciones severas que ameriten una inmunosupresión mucho más fuerte. Se menciona en las guías también el uso de talidomida como una terapia de rescate ante imposibilidad de utilizar otras terapias en el caso de no tenerlas disponibles o tener un efecto adverso a otras terapias inmunosupresoras, pero siempre con especial atención en la toxicidad del medicamento. En cuanto al compromiso musculoesquelético, primera línea glucocorticoide y antimalárico, como ya lo hemos hablado, pero en segunda línea los medicamentos inmunosupresores usuales que utilizamos para manifestaciones articulares, metotrexate, leflunomide, en casos de terapia biológica, abatacept y belimumab, que tienen datos positivos para compromiso articular de lupus eritematoso sistémico, aunque con evidencia baja a moderada, ninguno de estos con evidencia alta. En cuanto al compromiso cardíaco, pues también es un amplio espectro de la enfermedad y sabemos que aquí puede haber también compromiso relacionado con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero los expertos nos hablan especialmente de la pericarditis, que es uno de los compromisos cardíacos más frecuentes, en donde pues la primera línea de tratamiento, como en todas las manifestaciones, es el glucocorticoide y el antimalárico. Importantísimo la adición de colchicina en el caso de pericarditis, que puede tener buen efecto para evitar las recaídas. El belimumab no tiene mayor beneficio y el nivel de evidencia para esta manifestación de lupus es bajo para esta y otras terapias. Entonces estamos casi que en manos de la recomendación de expertos para tratar esta manifestación cardíaca. El compromiso pulmonar, la guía panamericana habla específicamente de la hemorragia alveolar difusa, una manifestación afortunadamente infrecuente pero muy severa y que tiene alta mortalidad y alto riesgo de recaída, en donde los pulsos de metilprednisolona de manera temprana son fundamentales y el uso de ciclofosfamida como inmunosupresor en el momento agudo del sangrado pulmonar. También se pueden utilizar otras estrategias terapéuticas como la inmunoglobulina, la plasmaféresis o el rituximab, que tienen bajo nivel de evidencia. Sin embargo, la recomendación de expertos es fuerte ante la alta mortalidad que tiene la hemorragia alveolar difusa. ¿Qué pasa con el compromiso neuropsiquiátrico? Que este sí que es muy difícil de diagnosticar. Entonces sabemos que tenemos unas manifestaciones neuropsiquiátricas de lupus que son básicamente trombóticas y que son clínicamente focales, pero también unas manifestaciones que sí son derivadas de un proceso inflamatorio activo, que son las que llamamos difusas. Entonces, este algoritmo nos describe cómo más o menos hacer el abordaje de estas manifestaciones neuropsiquiátricas de lupus de acuerdo a este racional de inflamatorio o trombótico. Entonces, en la primera parte del algoritmo tenemos que primero pues hay que excluir las condiciones infecciosas, metabólicas, neoplásicas, etcétera, que pueden estar causando esta manifestación neuropsiquiátrica en una paciente con lupus. Es importante no asumir que todas las manifestaciones neurológicas son estrictamente por lupus antes de descartar estas otras que son más frecuentes. Y tener en cuenta que hay factores de riesgo para enfermedad neuropsiquiátrica en lupus. Muy importante la positividad de anticuerpos antifosfolípidos. Esto nos debe hacer pensar que realmente es una manifestación lúpica, que haya también actividad sistémica de la enfermedad, que ya haya tenido una manifestación neuropsiquiátrica del lupus, aumenta el riesgo de que haga una segunda manifestación neuropsiquiátrica, y las anormalidades de líquido cefalorraquídeo e imágenes que realmente son inespecíficas y no están presentes en todas las pacientes que tienen actividad lúpica en sistema nervioso central o periférico. Entonces,
entonces, cuando ya hemos establecido que esta manifestación neurológica es por lupus, entonces nos vamos hacia la clínica y miramos, por ejemplo, que si es una mielitis transversa, un episodio de psicosis, un episodio confusional agudo, es más probable que sea una manifestación difusa e inmunológica, y en este caso la paciente se beneficiará de glucocorticoides y tratamiento inmunosupresor. Mientras que si es una manifestación preferiblemente trombótica o focal, como un accidente cerebrovascular y la paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, el tratamiento sería la anticoagulación o la antiagregación en caso de antifosfolípidos negativos. Siempre tener en cuenta que estas pacientes tienen alteraciones del estado de ánimo, de la memoria, pueden requerir medicamentos para dormir, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Entonces, cuando el compromiso neuropsiquiátrico es severo, siempre pulsos de metilprednisolona, como ya lo hablamos, y la ciclofosfamida o el rituximab, preferidos como inmunosupresores en casos de manifestaciones neuropsiquiátricas severas. El micofenolato no ha tenido un efecto benéfico en manifestaciones neuropsiquiátricas de lupus. Y después del tratamiento inicial de inducción, el mantenimiento preferiblemente con azatioprina. ¿Qué pasa con el tratamiento, con las manifestaciones hematológicas? Estas también pueden llegar a ser severas. La anemia hemolítica autoinmune no es tan frecuente como la trombocitopenia inmune en lupus eritematoso sistémico. Entonces, más o menos se siguen los mismos preceptos del tratamiento que hacemos para trombocitopenia cuando hablamos de anemia. Utilizamos bolos de metilprednisolona y preferiblemente rituximab como inmunosupresor primario. Y cuando hablamos de leucopenia autoinmune, pues esta normalmente no llega a ser tan severa para requerir un tratamiento específico, pero en leucopenia sí es importante descartar otras causas de leucopenia antes de adicionar un tratamiento inmunosupresor, asumiendo que la leucopenia es de origen lúpico. Y para el tratamiento pues, de la trombocitopenia autoinmune, cuando la trombocitopenia es severa, que está por debajo de 20.000 o 30.000 plaquetas y hay sangrado activo, debemos actuar rápidamente con bolos de glucocorticoide e inmunoglobulina intravenosa en el caso que tengamos un sangrado que amenace la vida o que requiramos subir las plaquetas de forma rápida. Entonces, después de este bolo de glucocorticoide y opcional inmunoglobulina, si ya tenemos unas plaquetas por encima de 50.000, que sería nuestra meta terapéutica y ausencia de sangrado, mantenemos al paciente con un inmunosupresor que puede ser azatioprina o micofenolato o en algunos casos ciclosporina, vigilando mucho la toxicidad del medicamento con un descenso progresivo de glucocorticoides. Sin embargo, si el paciente no responde, la segunda línea de tratamiento podría ser el rituximab y si no hay respuesta, una tercera línea de tratamiento ya con análogos de la trombopoyetina o esplenectomía. Y ya para terminar, una mención especial a algunas características o algunos datos de tratamiento de lupus que son muy relevantes. Siempre tenemos que saber si el paciente con lupus tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces puede tener positividad de anticuerpos antifosfolípidos que, como vimos, aumenta el riesgo de tener, por ejemplo, manifestaciones neuropsiquiátricas de la enfermedad, o que ya tenga establecido un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos con manifestaciones trombóticas u obstétricas, y esto va a tener una implicación fundamental en el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Entonces, siempre tenerlo en la cabeza cuando vayamos a dar tratamiento a una paciente con lupus. Segundo, el riesgo de infección y el riesgo cardiovascular. Las principales causas de mortalidad de pacientes con lupus eritematoso sistémico son estas dos comorbilidades, no es precisamente el lupus. Y el riesgo de infección está relacionado con actividad de la enfermedad, por supuesto, pero sobre todo con los inmunosupresores que utilizamos para tratar la enfermedad. Importantísimo el descenso progresivo del glucocorticoide y el uso preferiblemente de dosis bajas o ninguna dosis de glucocorticoide para disminuir este riesgo, y optimizar las dosis de inmunosupresores en el caso que la actividad de la enfermedad ya esté controlada. Todos los factores de riesgo cardiovascular de forma estricta, como lo hiciéramos en un paciente diabético, por ejemplo, y también tener muy en cuenta que las pacientes con lupus tienen más riesgo de malignidad o de cáncer que las personas de la población general. No solamente el cáncer hematológico, que es el que usualmente vemos en enfermedades autoinmunes, sino también tumores como de pulmón, de tiroides, de hígado o cáncer de cérvix, que también, como tiene un origen infeccioso, pues es más frecuente en las pacientes con lupus que en las pacientes que no tienen lupus. Entonces, estar vigilando estos riesgos de cáncer en estas pacientes hace parte fundamental del tratamiento que vamos a darle a las pacientes. Muchas gracias por su atención.
Chao.